hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que estamos hoy reunidos para recibir nuevamente la palabra de Dios y este tiempo tan importante que tenemos cada semana ahí junto con su familia. A lo mejor usted está solo frente a su computadora en la sala de su casa, donde quiera que usted esté. Yo le invito a que junto conmigo ore. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle que Él nos hable por medio de su palabra. Así que ahí junto con toda su familia, usted ahí en casa, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, este día para escuchar tu palabra, Señor, por medio de esta célula, por internet, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que podemos estar conectados a tu presencia, Señor. Sabemos que, Señor, podemos alimentarnos espiritualmente y lo que más buscamos es hacer tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, háblanos, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto al 100%, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Hoy con humildad, con todo nuestro corazón, te pedimos que tú llenes cada casa, cada lugar, cada familia donde se está escuchando tu palabra en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia llene todo ese lugar y que hoy podamos tener un encuentro contigo, una transformación de vida y que tu presencia nos acompañe, Padre. En el nombre de Jesús no dejamos de orar y de clamar por las necesidades de tu pueblo, de México, del mundo, Señor, por toda esta situación que está ocurriendo. Te pedimos que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, Padre, y que pronto tu gloria se va a manifestar con una sanidad poderosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como le decía, me da mucho gusto estar hoy con usted y vamos a disponer entonces nuestro corazón para lo que la palabra de Dios quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas. Así que le voy a pedir que me acompañe en su Biblia y vámonos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo número 2, capítulo número 21, versículo número 4. Apocalipsis 21, 4. Y mientras usted va abriendo su Biblia y va buscando este texto, le comparto el nombre del mensaje y el nombre del mensaje es Cristo cambia vidas. Cristo cambia vidas. Muy bien, entonces vámonos allá a Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Muy bien, y si usted ya lo tiene, vamos a leerlo. Ahí desde casa, desde donde usted está conectado, dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén y amén. Vamos a ver nuestro versículo a memorizar y es Apocalipsis 21:5. Y si lo lee junto conmigo, por favor, Apocalipsis 21:5, y contamos 3 y lo leemos todos juntos ahí desde casa. 1, 2, 3. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén y amén. Muy bien, hermano mío, se ha preguntado quizá usted cómo es que podemos volver a nacer, cómo es que podemos volver a hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Quizás usted se ha preguntado alguna vez cómo podemos ser hechos hijos de Dios. Bueno, pues el día de hoy la palabra de Dios nos va a responder estas preguntas. Y algo muy hermoso que podemos hablar de este texto de la Biblia,
pues son las palabras que está recibiendo el apóstol Juan por medio del Señor Jesucristo, y son palabras alentadoras, son palabras de tremenda bendición, porque está hablando ya en el final de los tiempos cómo es que nuestro Dios Todopoderoso va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, nos va a dar una nueva vida en su reino totalmente, y es algo hermoso e impresionante lo que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis. Está increíble. Sin embargo, yo quiero decirle que aún en estos tiempos nosotros podemos disfrutar de esa nueva vida. Aún en estos tiempos escrito está que aquellos que son hechos hijos de Dios, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, tienen la oportunidad de volver a nacer de nuevo y de tener una restauración de vida, hermano mío. Así que aquí, hoy, actualmente, en este tiempo, aquí en la tierra, nosotros podemos disfrutar de esa bendición de tener una nueva vida y de ser hechos hijos e hijas de Dios aquí mismo en la tierra, hermano mío. Así que hoy quizá usted nos escucha por la primera vez, a lo mejor tú ya eres cristiano, eres un hermano de la iglesia de Camino Extremo. Estas palabras son para todos nosotros, hermano. La bendición de tener una vida nueva en Jesucristo, la bendición de poder reescribir nuestra historia en el Señor, y eso es algo formidable, eso es algo hermoso. Y sabe algo que yo estaba escuchando en la oración de las 5:30, es una historia hermosa que me fascinó, me encantó muchísimo, y sabe, esa historia que yo escuchaba hace un tiempo era hermosísima, y me recordó mucho este texto de la Biblia, y quizá usted se pueda identificar. Yo me identifico mucho. Muchas personas Dios nos sacó en menor o mayor grado de alguna situación en nuestra vida, y me recordó mucho cuando estaba leyendo este texto, y para esta célula, la historia de Filemón y de Onésimo. Usted puede leer esta historia en Filemón, en ese libro de la palabra de Dios, y es una historia hermosa que me encantaría decírsela a detalle, pero se la quiero resumir de esta manera porque es una historia hermosísima, ¿sí? En aquel entonces, en la historia bíblica, la palabra de Dios nos enseña que pues Filemón era un hombre muy próspero, muy bendecido, y Filemón tenía una casa ahí con pertenencias, y era un hombre próspero, era un hombre que tenía esclavos, y tenía 2 esclavos, y uno de ellos era Onésimo, y en ese entonces Filemón aún no conocía de la palabra. Se encuentra con Pablo, y tienen esa charla donde comienza a haber un evangelismo, y se convierte Filemón, se convierte en un tremendo siervo de Dios. Ahí en su casa en Colosas, ahí se establece inclusive una iglesia, y se empieza a predicar la palabra de Dios de una manera impresionante. Y en ese momento, Onésimo, que era su esclavo, Filemón era un amo muy bueno, era un amo muy bendecido, y que trataba bien a sus esclavos. Sin embargo, Onésimo le corresponde mal, le roba, le miente, y sale huyendo de su casa. Y regularmente los ladrones se iban a esconder a Roma, y allá donde había muchísima gente, pues allá iban a vivir su cautiverio, ahí donde huían. Y entonces ocurre algo sorprendente, y fíjese cómo son las cosas, lo que es la palabra, lo que es el Señor. Onésimo, este esclavo ladrón que le pagó mal a su amo Filemón, y que ya estaba siendo un siervo de Dios, se encuentra con Pablo. Pablo estaba ya en un arresto domiciliario, y él tenía ese permiso de tener visitas. Se encuentra con Onésimo, y empieza a haber un evangelismo, y de repente Onésimo es tocado por el Espíritu Santo, es tocado por la unción y el poder de Dios. Ahí en esa palabra que le estaba dando Pablo, y de repente Onésimo comienza a confesar sus pecados, y le dice: yo he hecho algo malo, yo he hecho algo incorrecto, y le pagué mal a mi amo, y yo salí huyendo de su casa porque le robé, porque hice cosas malas. Y yo me imagino que en ese momento hubo un tremendo arrepentimiento y una unción poderosa ahí del apóstol Pablo, que quizá estaba ahí bendiciendo con palabras del Señor
a Onésimo, y de repente se siente ese arrepentimiento, hay una administración, y ahí al paso del tiempo Pablo le dice: ve y regrésate a la casa de Filemón, y quizá Onésimo ahí estaba miedoso, estaba quizá preocupado, pero escribe una carta sorprendente que está ahí en el libro de Filemón, sorprendente Pablo. Y va y con esa carta quiero que tú se lo entregues en la mano, y entonces Onésimo va y se encuentra nuevamente con su amo y le da esa carta, y esa carta está impresionante porque le dice Pablo a Filemón: mira, te mando a este hijo mío, tómalo como un hermano enviado mío, y que antes era inútil, pero ahora es útil para ti y para mí, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Yo te pido que tú lo recibas, pero que sea de manera voluntaria y que nazca de tu corazón. Y ahí empieza a leer esa carta impresionante. Y hermano mío, pues para no hacerle la historia un poquito más larga, pues Onésimo se convierte en un tremendo siervo de Dios. Al final termina convirtiéndose en el pastor de la iglesia de Éfeso, y es algo sorprendente, es algo impresionante lo que un toque del Espíritu Santo, un encuentro con Jesucristo puede hacer en la vida de las personas. Y sabe algo, muchos de nosotros pudiéramos haber tenido una situación como esta, y vamos a pasar al punto número 1, si gusta anotarlo ahí en su devocional. Punto número 1: Jesucristo reescribe nuestra historia, ¿de acuerdo? Jesucristo reescribe nuestra historia. Y sabe, tomando partida de esta historia que le platico, pues muchos pudiéramos haber llegado de esta manera al Señor. Muchos pudiéramos haber sido descritos por nuestra conducta o por nuestro comportamiento, y a lo mejor muchos éramos juzgados y señalados: mira, ahí viene el ladrón, ahí viene el adúltero, ahí viene el borracho, y quizá nos nombraban: ahí viene el rebelde, mira, ahí viene el que no tiene nada en la vida, ahí viene una persona sin valor, y quizá el mundo señalaba con juicio quizá nuestro propio pecado, nuestros propios antecedentes, la manera en la que conducíamos nuestra vida, era como se nos juzgaba, como estábamos nosotros señalados. Pero cuando llegamos a un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando podemos encontrarnos con nuestro Salvador, y hay un toque del Espíritu Santo por medio de la unción y del poder de la palabra de Dios, entonces, hermano mío, Jesucristo nos da la oportunidad de volver a nacer de nuevo, y nos da la oportunidad de volver a reescribir nuestra historia, hermano mío. Y así es como un hombre y una mujer que se encuentran con los brazos de su Padre y corren a la presencia de Dios, es como pueden tener ese nuevo nacimiento y esa oportunidad de volver a nacer y reescribir su historia, hermano. Así que yo no sé cómo es que estaba usted catalogado en el pasado. A lo mejor usted nos está escuchando por la primera vez, hay un invitado ahí en su casa, no lo sé, y usted nos está escuchando. A lo mejor tu familia, a lo mejor el mundo, a lo mejor las personas te catalogaban por tus actos, por lo que hiciste, y eso es algo que a lo mejor te duele, y como ese varón Onésimo huimos y fuimos a escondernos, pero de repente nos encontramos con una palabra de parte de Dios, y así como Onésimo de repente sintió, yo me imagino ahí la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, y sintió un toque en su corazón que le llevó a un arrepentimiento y a confesarle ahí a Pablo, y le dijo: yo he fallado, yo robé, yo tenía un amo y hice esto. Y muchos de nosotros así nos encontramos con el Señor, y de repente en nuestro corazón empezó a abrirse nuestra boca, nuestro corazón, y le dijimos: Señor, perdóname porque yo robé, perdóname porque yo delinquí, perdóname porque yo asesiné, quizás, Señor, perdóname porque yo fui rebelde a mis padres, porque yo lastimé el corazón de mis papás con mi rebeldía, perdóname porque quizá yo hice cosas malas en mi trabajo, con mi familia, con mi esposa, y hay un quebrantamiento en nuestro corazón, hermano mío. A partir de ese momento, ahora tú puedes tener la oportunidad de reescribir tu historia por medio del favor y de la gracia del Señor Jesucristo. En el momento en el que nosotros nos encontramos con Dios, podemos reescribir nuestra historia, hermano mío. Qué poderoso, qué poderoso. A mí me emociona muchísimo esta historia.
de Onésimo, porque aquí en el punto número 2 podemos darnos cuenta de que a partir de ese momento en el que nosotros nos entregamos a Jesucristo, ahora ya no somos llamados más ladrones, ya no somos llamados más personas rebeldes, ya no somos llamados más injuriosos, a lo mejor personas que hacían males, sino ahora podemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Y si me ayuda a anotar el punto número 2, Jesucristo nos hace ser hijos de Dios. Jesucristo nos hace ser hijos de Dios. ¿De acuerdo? Ese es el punto número 2 y está impresionante, hermano mío, porque cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, ahora créame, hermano mío, que hay una transformación de vida tremenda. Ahora todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades son borradas, y de la manera como lo hizo Onésimo, a lo mejor con temor, con miedo, regresó ahí a sus orígenes, a su ciudad, a donde estaba, y en ese momento a lo mejor estaba temeroso de no es esto, sí será, no será, pero cuando le entrega esa carta a Filemón y de repente Filemón tiene ese toque del Espíritu y lee esa carta de su hermano Pablo, y es tocado por el Espíritu Santo, y me encanta lo que dice, porque que era inútil ahora es útil en el reino de Dios. Y sabe algo, hermano mío, ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Yo no sé, hermano, por dónde hayas pasado o qué es lo que haya pasado en tu vida, ¿sí? Tú, a lo mejor, hermano o hermana que nos estás escuchando por la primera vez, o tú que estás afirmando tu fe, que estabas a punto de irte a tu encuentro, a tu reencuentro, hermano, que estás en la iglesia también, ¿verdad? Yo no sé la situación por la que tú estás pasando. A lo mejor estás apenado y has huido y te has apartado inclusive de tu familia porque tienes miedo, hay pena, hay vergüenza de que ese pasado, ese pecado nos persigue, de delincuencia, quizá de inmoralidad, quizá de un pasado oscuro que muchas veces nos avergüenza. Todos pasamos por eso, hermano. Yo quiero decirte algo, todos pasamos por eso. Mi vida fue rescatada del hoyo, mi vida fue rescatada de lo vil y de lo menospreciado, pero Cristo me sacó del pozo, me limpió, Cristo me lavó, Cristo perdonó mis pecados, y ahora ya no miro más al pasado, ya no miramos más a lo que dice el mundo ni los señalamientos, sino ahora nuestra mirada y nuestros oídos y nuestro corazón están puestos en la palabra de Dios, están puestos en Jesucristo, y por eso es que ahora tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Yo me imagino que cuando ahí quizá Onésimo tuvo ese encuentro con Pablo, tuvo ese encuentro con Dios después de haberle predicado, pues yo me imagino que ahí tuvo un tremendo avivamiento en su corazón y sintió ese cambio de vida. Así que, hermano mío, a partir del día de hoy, usted y yo somos hechos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y no importa tu pasado, no importa tus errores, si tú con un corazón genuino te arrepientes y le dices: Señor, yo soy pecador y yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que me limpies, que me restaures, entonces usted y yo podemos tener un tremendo cambio de vida, porque Cristo es el que cambia nuestras vidas. Y con esto quisiera terminar, y es el punto número 3, compartamos de Jesucristo. Me encanta la vida de Onésimo, porque una vez que fue restaurado, a ese ladrón que huyó, ese traicionero, esa persona que se comportó quizá muy mal, Dios tuvo misericordia de él, lo levanta, lo limpia, lo restaura, y se convierte en un tremendo varón de Dios, se convierte en un pastor de la iglesia, hermano mío, se convierte en un tremendo pastor de Cristo. Y sabe algo, así usted y yo podemos ser tremendos siervos de Dios. Así que, hermano, hermana, no importa tu pasado, si tú has
tenido un encuentro con Jesucristo. Si tú el día de hoy quieres tener un encuentro con Jesucristo, simplemente tienes que confesar, como escuchábamos en nuestra predicación, tienes que confesar con tu boca, tienes que creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Y esa vida que quizá muchos, yo me incluyo, todos podemos incluirnos, que quizá era inservible, que pensábamos que no éramos útiles, que no servíamos quizá para algo bueno, que quizá no teníamos un valor, hermano mío, porque honestamente caminábamos con la cabeza agachada, caminábamos derrotados, caminábamos con vergüenza y teníamos un yugo que nos esclavizaba y un pasado que nos atormentaba y caminábamos con la cabeza abajo. Alguien llega, nos levanta la cabeza y es Jesucristo. Y nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, así que levanta tu cabeza, hijo, hija mía, mira hacia mis ojos, hacia mi corazón, porque yo te he amado, yo te he formado y yo tengo un propósito impresionante para tu vida. Yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Así que, hermanos míos, hoy podemos ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y tú quizá que nos estás escuchando, si Dios te rescató de la delincuencia, si Dios te rescató del robo, si Dios te rescató de cualquier pecado, hermano, ahora tú y yo podemos ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Ahora podemos nosotros ser útiles en las manos de Dios. Decía la carta, que era inútil, ahora es útil en las manos del Señor, hermano mío. Y así cada uno de nosotros, hermano. Usted puede ser un instrumento útil y poderoso en las manos de Dios para alcanzar a otras personas. Sabemos que por la situación que estamos viviendo es difícil el evangelismo, pero no imposible, hermano. Por supuesto que se puede compartir la Biblia por estos medios, por medios digitales. Por supuesto que podemos compartir nuestra fe. Y aún si tú estás hoy recibiendo esta palabra quizá por la primera vez y decides entregar tu vida a Jesucristo, Dios te puede usar. Dios te puede usar y también por estos medios tú puedes compartir la palabra de Dios con un mensaje, con una palabra de ánimo, con una llamada. He conocido a Jesucristo, me ha transformado la vida, ha cambiado mi vida, ha reescrito nuestra historia y ahí nosotros podemos compartir nuestra fe. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Amén y amén. Así que si el día de hoy usted tiene esa fe puesta en Jesucristo y usted quiere tener esa vida bendecida, ese cambio de vida, esa transformación de vida, yo le voy a pedir a que ahí donde usted está, en su casa, en su lugar, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo haciendo una oración al Señor para que Él venga y reescriba nuestra historia, Él venga y toque nuestro corazón. Padre bendito, hoy te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Padre, por favor, que hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú puedas tocar el corazón de cada hermano o hermana que nos esté escuchando. Si quizá es la primera vez, si quizá es una persona que ya tiene tiempo en la iglesia o estás a punto de irte a tu encuentro, a tu reencuentro, estabas a punto de irte, hermano mío, no te desanimes. El Señor tiene un propósito maravilloso y hoy tú le puedes decir, Señor, yo quiero reescribir mi historia, Padre. Yo hoy delante de ti me postro delante de tu presencia y confieso mis pecados como ese hombre Onésimo que terminó confesando los delitos que cometió. Hoy delante de tu presencia yo te digo, Señor, perdóname, Señor, si yo he cometido o he hecho algo. Y aún los que ya estamos en la iglesia, los que ya seguimos a Jesucristo, hoy usted, hermano mío, puede hacer memoria de donde el Señor le sacó y decirle, Señor, gracias porque tú me rescataste de un lugar oscuro, Padre, pero tú me diste la oportunidad de volver a nacer, Señor, y hoy yo puedo ser hecho hijo e hija de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque muchos de los que estábamos aquí cometíamos pecados, delitos y éramos juzgados por esos actos, pero tú nos pusiste el nombre de hijos e hijas de Dios y ahora somos libres. Ya no somos más esclavos del temor, ya no somos más esclavos del pasado.
ahora podemos tener esa confianza en Dios y también podemos ser un instrumento útil. Sí, hermano y hermana, tú puedes ser un instrumento útil en las manos de Dios. Padre bendito, haznos esos instrumentos útiles. Aquellos que pensábamos que no éramos buenos, aquellos que pensábamos que no servíamos para algo, aquellos que pensábamos que quizá nuestra vida estaba descarriada y perdida, tú nos das un sentido, nos das un propósito y podemos saber que podemos ser útiles en tu reino, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor me limpió, gracias porque tu amor me restauró, gracias porque tu amor me dio vida, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos míos. Me dio mucho gusto estar con usted este día. Que Dios le bendiga. No deje de estar conectado este fin de semana, en la célula, en la oración de las 5:30 de la mañana, en la conferencia de niños que está padrísima, en la reunión de jóvenes. No dejes de conectarte ahí y junto con toda su familia en la predicación de fin de semana de Camino Extremo. Que Dios lo bendiga.